dediquemos un poco a la nutrición, nutricionistas, y queríamos explicaros un poco el porqué, el cómo llega una persona a decir que a mí no me viene bien el gluten. Supongo que es un poco daros un resumen de la razón. Yo soy fisioterapeuta, llevo en el Real Madrid desde el año 99, he visto muchos jugadores pasar con todo el cambio nutricional que ha habido en los últimos 25 años y venimos de una serie de hábitos alimenticios que han ido cambiando gigantemente. Entonces, los jugadores de antes con 30 años se nos retiraban, ahora hemos conseguido que con 40 todavía sigan dando tiros y además cuando se nos van, pues los echamos de menos. Y esto tiene una razón de ser, ellos cada vez son más profesionales, cada vez comen de una forma diferente y nos gustaría un poco explicar cómo puede ser que un jugador, como puede ser Roger Federer, que supongo que lo conocéis todos, que se quite el gluten y mejore y no se lesione, o Carvajal, por ejemplo, que con muchos ruidos de repente cambie su alimentación y empiece a funcionar. Y nos gusta explicar que da igual que sea jugador profesional de fútbol, baloncesto o de lo que sea, o cualquiera de vuestros clientes, que en nuestro caso son pacientes. Cuando viene un paciente a una clínica de fisioterapia o cualquier jugador y me viene con un dolor, lo que nosotros hacemos es primero ver cómo está esa persona. Y el 80% de lo que podemos hacer, más allá de terapia física, que es crema, tratamiento, todo tipo de calor, incluido máquinas y demás, el 80% de las cosas que hacemos y que más nos funcionan es la nutrición. La nutrición muy orientada sobre todo a quitar según qué nutrientes, que ahora por eso he venido con Lucía, que es nutricionista y experta en microbiota, que es una palabreja como nueva y que creo que va a cambiar un poco toda la orientación de la nutrición en los siguientes años. Nosotros antes, cuando hice la formación de psiconeuroinmunología, que es una palabreja como muy compleja que mete o engloba la psique, la inmunología, todas esas palabrejas que parecen un poco raras, pero en realidad es ver todos los pacientes o todos los jugadores como un todo. Todos tienen una cabeza, todos tienen un sistema inmune, todos tienen un sistema endocrino que modifica y hace que una persona sea de una manera o de otra. Ahí empieza la primera parte de la digestión, con ese ácido clorhídrico, y luego pasa a intestino delgado. Bueno, intestino delgado, previo a eso, justo cuando pasa en el estómago hay páncreas que secreta una serie de cosas como la proteasa, amilasa y la proteasa, que son enzimas que digieren la proteína, los aminoácidos y los hidratos de carbono y las grasas, y el hígado, que también hace una serie de cosas como generar una bilis. Bueno, esto más o menos supongo que lo sabéis, pero luego llega al intestino delgado y aquí viene la tostada. En el intestino delgado lo que hacemos es absorber, ¿vale? En esa absorción lo que pasa es que tenemos un lumen intestinal y tenemos una unión. ¿Habéis visto que pone unión estrecha saludable, unión defectuosa? Bueno, si nos ponemos en esta parte, en la parte de la izquierda, esto sería lo suyo, una buena mucosa intestinal, esos puntitos por ahí son bacterias, que tiene que haber una serie de equilibrio, que ahora os va a explicar Lucía, y tiene que haber una absorción. Lo que hace esta parte de intestino delgado básicamente es una absorción y pasa al torrente sanguíneo por vía porta, llega a hígado, y hígado es como una especie de esponja que lo filtra, ¿vale? En todo este mecanismo lo quiero explicar de forma rápida para que entendáis que todo esto es lo que va a generar energía. Luego esta parte es lo que suele pasarnos cuando tomamos mucha cerveza, y es que esa mucosa empieza a estropearse un poco, esas bacterias las matamos por el flúor de lavarnos los dientes, por el agua clorada, por una serie de cosas que son una detrás de otra. Entonces vamos cargándonos esos, y la pared intestinal, que a nivel embrional es la misma que la piel, luego se diferencian en dos tejidos diferentes, pero a nivel embrional es exactamente el mismo, lo que hace se pela. Al pelarse puede tener más absorción. Esta absorción hace que todo llegue a torrente sanguíneo. Cuando llega a torrente sanguíneo, aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que nuestro sistema inmune
que el 80% de las células inmunes que generamos, las generamos a nivel intestinal. Aquí nuestro sistema inmune dice, pues esto es una proteína, esto es un patógeno externo y lo atacamos, esto es una grasa, la metabolizo, pero todo por torrente sanguíneo llega a hígado y lo filtra. Lo filtra y luego vuelve a ir, pero eso llega a sangre. Y entonces el hígado lo que hace es metabolizar. Si es un medicamento, si es una proteína, si es un azúcar, ¿vale? Pero esta unidad funcional, que ahora vamos a hablar de cuando está bien y cuando está mal, lo que nos hace es darnos energía. Podemos tener una energía de un 20%, un 30% como una luz. Puede lucir al 100% o puede lucir al 20%. Sabemos que una serie de nutrientes, que ahora nos va a contar Lucía, nos pueden generar mucho problema en esta unidad funcional que nos genera esa energía. Todos estos clientes que llegan y os dicen una serie de cosas es porque nuestra parte les dice que este tipo de cosas no deben tomarlas. Ahora os voy a explicar cuál. Pero esto es una permeabilidad grande, mucha absorción y un problema energético grande, con todos los problemas derivados, y esto sería una parte como positiva o como debiera de estar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que como terapeutas, que vosotros tenéis clientes pero nosotros son pacientes, cuando nos llegan con un dolor, a mí me daría igual que le doliera la espalda, que fuese jugador profesional, que fuese una ama de casa o un jefe de sala. Lo que me interesa es que ese dolor baje. Si yo quiero que ese dolor baje, necesito que esta unidad funcional, desde la hidratación hasta la energía, hasta todos los procesos biológicos, funcionen bien. Si yo consigo esto, voy a ser mucho mejor profesional. Si él tiene esto, yo voy a ser mucho peor profesional. No voy a ser capaz, se va a lesionar más, va a tener más dolores, va a estar inflamado, no va a aguantar el día, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos, o por lo que nos han traído, supongo, es para que entendáis que esos raritos tienen una razón de ser. Y estos que llegan a un restaurante y dicen, es que no puedo comer no sé qué, están realmente bien aconsejados. Sé que estabais con líos de que si la sala, que si los trabajadores, que si los dueños, que si... Entiendo perfectamente que esto es un rollo, pero creo que ha venido para quedarse. Toda esta nutrición que cuando yo empecé en el club no se hacía caso, cada vez se hace más, porque la respuesta de los cuerpos a comer bien o a comer mal es radicalmente diferente. Todos los jugadores profesionales que comen así o que comen con una dieta antiinflamatoria, todos mejoran registros, todos mejoran fuerza, todos mejoran resistencia, se lesionan menos. Tenemos datos cada vez más. Todos esos puntitos que tenemos por ahí, en el 2006 empezaron a hacer una serie de cosas con microbiota, que empezaron a estudiar todo ese genoma, y ahora ya tenemos mucha más información. Cuando yo empecé a hacer este tipo de pruebas de microbiota, nos daban como 2 o 3 hojitas diciéndonos qué patógenos externos hay, y nos costaba muy poquito, pero es que ahora nos dan 36 horas de informe, nos sacan casi todas las bacterias que tenemos, por no decir todas, nos sacan mucha información, y venimos a contaros que esto, creo, por desgracia, que va por ahí y que cada vez se va a complicar un poco más. Los nutrientes cada vez son peores, los huevos de las gallinas depende de cómo han comido las gallinas, los jamones depende si han comido cereales o han comido bellota. Nosotros somos exactamente igual. Entonces, bueno, pues doy la presentación a Lucía. Cuando yo estudié la carrera de nutrición en Madrid, pues nos hablaban de la dieta mediterránea, ¿no? Y pues, oye, para todo, pues dieta mediterránea, pues fruta, verdura, tal, oye, pues comer saludable, ¿no? Pero claro, yo venía un poco con esa idea, incluso venía de la parte de la nutrición oncológica, el cáncer, donde pues a todo se le daba el mismo tratamiento, ¿no? Cuando conocí a Samu, pues me desestabilizó académicamente y mentalmente, porque me abrió un poco, digamos, la mente con respecto a este trabajo. Oye, ya no solamente es que comas más saludable o menos saludable, es que es cómo estés tú por dentro, ¿no? Como él estaba explicando, ¿no? Cómo estés tú a nivel intestinal, pues va a tener una repercusión en tu cuerpo de forma diferente. Ya no solamente el alimento en sí, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, sino también cómo estés tú por dentro, ¿no? Entonces, bueno, él venía de una experiencia
clínica con los jugadores, en la clínica de muchos años. Yo era más científica, académica, y pues intentamos hacer un poco un trabajo en conjunto, donde bueno, pues teníamos como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pacientes, de vuestros clientes en este caso, y que cuando hablamos de calidad de vida hablamos de pues, aspectos, pues oye, ¿cómo estás de energía? ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Cómo has dormido? ¿Cuáles son tus digestiones? ¿Tienes acidez, reflujo? ¿Cómo vas al baño? ¿Has normalizado ir 6 veces al día al baño? ¿Has normalizado ir cada 6 días? Oye, tengo agujetas todo el rato, tengo lesiones cada 2x3, ¿no? Entonces, bueno, pues ese formato que es el que yo, ¿no? Venía, y que a día de hoy, lamentablemente, en la mayor parte de carreras de nutrición se sigue trabajando, se sigue hablando de la, digamos, pirámide nutricional, que ya a día de hoy se sabe que está más que denunciada, y que había unos intereses económicos detrás del lobby de la industria alimentaria, ¿no? Del azúcar principalmente, donde pues bueno, pues antes era el pan como principal, el azúcar como algo indispensable, y sí, fruta, verdura, la carne, pescado, la grasa, y pues bueno, pues con ese trabajo que íbamos haciendo íbamos viendo que esto iba cambiando, porque nuestra sociedad iba cambiando, nuestras patologías iban cambiando, y también los alimentos iban cambiando, ¿no? Entonces, pues bueno, establecimos un protocolo, vamos a decirlo así, con el cual teníamos que ir a la raíz del problema para tratar a cualquier tipo de paciente yendo a la base, independientemente de que, pues como decía Samu, ¿no? Pues fuese un jugador de baloncesto, de fútbol profesional, o si es alguien de la calle, o como si es alguien de patología ginecológica, de fertilidad, patología autoinmune, o si que simplemente quiere mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Pues independientemente de esos casos, tenemos y debemos trabajar nosotros en la consulta 3 puntos que voy a intentar detallarlo e ir de forma muy sencilla, ¿no? Bueno, trabajamos con 3 puntos. Primer punto, que yo creo que ya cada vez os sonará más y irá sonando más, que es el tema de la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota intestinal hablamos del conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Microorganismos pueden ser bacterias, parásitos, hongos, virus, y todos ellos viven con nosotros, y si viven con nosotros es porque tienen una serie de beneficios, no están ahí porque sí, ¿no? Van a tener esos beneficios si están en equilibrio. El problema de esta microbiota intestinal es cuando se desequilibra, es decir, cuando hay un conjunto de esos microorganismos que crece frente a otro o que disminuye frente a otro. Ese desequilibrio va a causar problemas, pues, bueno, pues en esa unidad funcional de la cual estaba hablando Samuel al principio, es decir, va a causar problemas digestivos. De hecho, a día de hoy sabemos que el 100% de los problemas digestivos está relacionado con algún tipo de desequilibrio en esa microbiota intestinal. Por tanto, ahí ya podemos, nosotros los problemas digestivos ya los podemos atajar por ahí, ¿no? Pero sabemos, a ver si apunto con el puntero bien, más o menos. Bueno, sabemos que estas bacterias van a tener una relación con nuestro sistema inmunológico, con nuestro sistema nervioso. No sé si habéis escuchado la frase de, oye, el intestino, tu segundo cerebro, una cosa así, ¿no? Hay una relación de la parte emocional con la parte intestinal, y cómo tengamos ese equilibrio entre esos microorganismos también puede favorecer que tengamos una peor gestión emocional. Os cuento una anécdota de alguna paciente mía que tenía un problema en concreto con una patología digestiva que afectaba a esta parte del sistema nervioso, que dejó a su novio en un restaurante porque le sentó fatal la comida, le enervó tantísimo, y dijo, mira, es que al día siguiente me di cuenta de que no había sido solamente yo, es que había sido la comida que me había inflamado mucho y que me había afectado a esa parte nerviosa, ¿no? Y también a nivel del sistema endocrino, tanto la parte ginecológica, cuántos problemas de fertilidad tenemos ahora, cuántos problemas a nivel ginecológicos, y también la parte metabólica, ¿no? Hay bacterias que incluso pueden predisponer a ganar peso o perder peso. Este trabajo, que es importantísimo y que es un poco nuestra base, lo combinamos también con otra palabra que es menos sonada, que es la flexibilidad metabólica. Dependiendo de dónde sacan la energía tus células, tu metabolismo será más inflamatorio o menos inflamatorio.
Nosotros cuando hacemos ejercicio lo primero que gastamos es el azúcar que tenemos reservado, el hidrato de carbono. Hasta que no gastamos ese hidrato de carbono no empezamos a tirar de la grasa. Si nosotros en nuestro día a día llevamos una alimentación muy alta en azúcar, muy alta en hidrato de carbono, pues tardaremos mucho más tiempo en llegar a la grasa o ni siquiera llegaremos, ¿no? Sin embargo, si lo ajustamos, dependiendo de cada persona, pues será una cantidad u otra, lo podremos agotar antes y llegaremos a la grasa antes. Esto va a tener beneficios a nivel de la calidad de nuestra grasa, va a ser más antiinflamatoria, podremos mejorar nuestro porcentaje de grasa corporal y sobre todo vamos a tener un efecto más antiinflamatorio, ¿no? Y por último, una cosa que es también muy importante y que nosotros hacemos también en la consulta, que es ordenar no solamente qué comemos, sino también cuándo, ordenar los horarios. Os aseguro que la misma comida a un cliente vuestro que tenga algún problema digestivo, el del turno de las 8, le va a sentar la misma comida, el mismo plato, no le va a sentar igual al del turno de las 8 que el del turno de las 10, 10 y media, ¿no? Es decir, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un horario hormonal, que son los ritmos circadianos. Pues oye, las hormonas tienen un horario y sobre todo vamos a trabajar con dos hormonas que son la melatonina y el cortisol. La melatonina, que lo conoceréis como hormona del sueño, se puede ver afectada pues el horario de cena, que os lo estaba comentando antes, pero también la luz artificial, la tecnología, los móviles, ¿no? Lo último que hago al acostarme es apagar el móvil y me voy a dormir. Bueno, pues eso también tiene una repercusión en nuestro cuerpo, ¿no? Y el cortisol, que no sé si os sonará, pero es como la hormona del estrés, se puede elevar por un estrés externo. Oye, pues mira, es que he tenido un problema con un cliente o he tenido un día fatal en el restaurante y eso me ha aumentado el cortisol. Pero también, si esa unidad funcional que está hablando Samu y todas tenemos un desequilibrio en nuestras bacterias, tenemos un estado inflamatorio general, eso puede causar un estrés para el cuerpo, puede causar un estrés a nivel interno. Está el cuerpo todo el rato luchando por intentar solventar la situación. Si ese cortisol se mantiene en el tiempo, nuestro cerebro dice, uy, pues estoy en un estado de peligro, un estado de alerta, pues me va a cazar un león, estoy en una guerra, voy a reservar energía. ¿Cómo reservo energía? Pues bueno, pues principalmente lo que hago es acumular grasa, porque bueno, pues estoy en reserva, voy a reservar mi energía en forma de grasa y solamente tiro del azúcar, del hidrato de carbono, de los productos ultraprocesados, que son los que me dan esta parte de energía rápida por si tengo que salir corriendo. Y además mi sistema inmune dice, bueno, voy a estar en alerta porque si me va a cazar un león voy a estar, bueno, pues preparado. Eso causa una inflamación. Una inflamación a largo plazo es un desastre absoluto para el cuerpo, que es lo que a día de hoy llamamos, no sé si se ve muy bien, inflamación crónica de bajo grado. Estoy inflamado poco, pero mantenido en el tiempo. Y eso hace que a nivel metabólico, si yo quiero perder peso, ni de broma, porque estoy en alerta. Y además voy a empezar a tener unos desequilibrios en la microbiota intestinal que van a hacer que tenga gases, que tenga hinchazón, que el pan que antes me sentaba fenomenal y no tenía ningún problema, de repente me da unos gases impresionantes, que yo no tenía ningún problema antes con la leche y ahora si no la tomo, el café si no me lo tomo con leche sin lactosa no me sienta bien. Es decir, vamos teniendo una serie de cambios que van afectando, ¿no? Pues sistema inmune, sistema nervioso, sistema endocrino, y entramos en un círculo vicioso negativo en el que a lo mejor muchos de vuestros clientes se encuentran, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos hacer un poco es ordenar. Negociamos unos horarios y poco a poco, pues todo empieza a ordenarse y esos engranajes empiezan a funcionar mejor. Pero claro, eso lleva un proceso que a lo mejor algunos de vuestros clientes están en ese proceso donde pues es duro, ¿no? Cuando uno va a un restaurante y está en este proceso, pues nos va a costar mucho más, ¿no? Entonces, claro, si volvemos un poco a lo de antes, tenemos una persona que tiene un desequilibrio entre bacterias brutal, tiene un estado inflamatorio a largo plazo y además tiene un desajuste horario, va a tener mucho más posibilidades de desarrollar ciertas intolerancias y ciertas alergias. ¿Por qué? Porque va a haber alimentos que pueden tener alguna tendencia inflamatoria que a lo mejor a mis abuelos, porque no tenían ninguno de esos problemas, pues les sentaban fenomenal y no hay ningún problema. Pero en la sociedad en la que vivimos esto cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque
Bueno, pues desde el COVID, además, tenemos una cosa que se llama la teoría de la higiene, que es el exceso de higiene constante. Os aseguro que tenemos un peor sistema inmunológico que nuestros abuelos, o incluso que las personas que viven pues, en África o en Latinoamérica, que están en constante contacto con los virus y que eso madura el sistema inmunológico. Por supuesto, los cambios en la microbiota intestinal que estábamos hablando, la contaminación ambiental, los factores dietéticos y ultraprocesados. Le estaba hablando antes a Amu, oye, es que los huevos que hay ahora no son como los de antes, la carne que hay ahora no es como la de antes, es que estamos teniendo una situación a nivel de calidad de alimentos que, claro, pues habrá personas que se lo puedan permitir y que puedan ir a restaurantes donde la calidad del producto pues sea buena y sea exquisita y seguramente le vaya a sentar mucho mejor, pero hay personas que no, y que eso va a tener también una repercusión, ¿no? También hay un aumento de la predisposición genética, ha habido unos cambios en la parte de la alimentación infantil. Todos conocemos el menú infantil de nuggets con macarrones. Por favor, eso ha retrasado, pues que si un niño antes se tenía que tomar, no sé, decir, una carne con unas verduras, yo no quiero carne con verduras, bueno, pues tómate los macarrones con nuggets, ¿no? Pues eso también ha tenido una repercusión también a largo plazo, ¿no? Y por supuesto el estrés, que no es gratuito, es decir, no es gratuito para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto como cuando ya tenemos esa situación de esa persona que nos llega así con todos esos problemas, pues tenemos que hacer ciertos cambios, ¿no? Y esos cambios empiezan también por la alimentación. Entonces estábamos hablando, Samu y yo, y digo, joder, es que claro, nosotros trabajamos con la comida, con la gastronomía un poco como tratamiento médico clínico, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos la comida para tratar, vosotros para hacer disfrutar, ¿no? A las personas. Nosotros no les hacemos disfrutar tanto, sino mejoramos su calidad de vida más a largo plazo, pero utilizamos los alimentos como tratamiento, ¿no? Claro, cuando hablo de alimentos con tendencia inflamatoria, quiero referirme a que esto va a depender también de cada persona. Es decir, en la salud nos cuesta hablar mucho de blancos y negros. Hay grises. Cada persona pues, tendrá un tratamiento adecuado y por tanto habrá alimentos con tendencia inflamatoria que inflamarán más o inflamarán menos dependiendo del estado de salud de esa persona, de la unidad, de cómo se encuentre esa unidad funcional, ¿no? Si está más dañada, pues esos alimentos que tengan tendencia inflamatoria pues afectarán mucho más. Así una persona que tampoco lo tiene muy mal, pues no tendrá un aumento tan exagerado de esa inflamación. Pero bueno, estamos hablando sobre todo de azúcares, hidratos de carbono en exceso, el famoso gluten, los lácteos, las legumbres. Gluten, lácteos, legumbres, pero madre mía, las legumbres son buenísimas y los lácteos también son buenísimos y el pan, bueno, tal, sí, pero tienen unas proteínas que son con tendencia inflamatoria. A nuestros abuelos, que no tenían ningún tipo de problema de lo que hemos estado hablando, les van a sentar maravillosamente bien, incluso los van a absorber y van a aprovechar esos nutrientes. Pero es que nuestra situación interna a nivel intestinal ha cambiado totalmente. Y claro, esos alimentos pues van a tener un efecto distinto. Por eso nuestra lucha para devolver de nuevo ese equilibrio y que los puedan en algún momento buscar, vamos a decir, ese equilibrio con respecto a estos alimentos, ¿no? Por supuesto, aditivos y edulcorantes, que esto es una exageración en cuanto, no quizás tanto en la gastronomía, pero a nivel de productos, ¿no? En el supermercado, alimentos ultraprocesados, y el alcohol es inflamatorio. ¿Vale? Si juntamos gluten y alcohol, se duplica el tema. De forma muy sencilla, quería simplemente poner un poco esta imagen, que hemos normalizado pues desde pequeños nuestro consumo de azúcar en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántos hemos desayunado colacao con galletas? Pues, ¿no? Es decir, pues, ¿cuántos hemos...? Oye, no te vayas sin desayunar, llévate unas galletas, o llévate el zumito del Ya, pues es que casi prefiero que no desayune el niño a que se vaya chutado de azúcar, ¿no? Somos muy fans también de los frutos rojos, muy antioxidantes, muy antiinflamatorios, y las verduras. Ahí pongo algunos asteriscos porque incluso en algunos pacientes que puedan tener problemas digestivos también va a haber algunas frutas y unas verduras que no las van a poder tolerar, ¿no? Grasas saludables, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las especias, que cada vez están trabajando más, alimentos fermentados, que ahora voy a hacer un pequeño paréntesis,
Y bueno, también la parte de los hidratos de carbono sin gluten altos en fibra, igual con un asterisco, decir, pues también dependerá un poco de cada persona, ¿no? Abriendo el melón de la parte de la microbiota intestinal, pues siempre está la parte de los alimentos fermentados, que cada vez se está como trabajando más, ¿no? Que son pues aquellos alimentos que han utilizado pues ciertas bacterias para transformar esos azúcares, y esto se ha visto que tiene ciertos beneficios. Pues bueno, pues nos aportan probióticos, que directamente pues son esas bacterias buenas que están ya en el producto, van a favorecer la digestión y también van a aumentar incluso la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. Oye, pues si me tomo una carne con verduras, si me lo tomo con una kombucha, pues por ejemplo puede favorecer que yo absorba incluso mucho mejor esos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, también un poco la idea de hoy es abriros un poco el melón de que cada vez va a haber más estos problemas. Es decir, todas estas historias de alergias, intolerancias, han venido para quedarse, a no ser que, no sé, pues haya un supercambio en la sociedad, que a corto plazo no lo veo, pero va a ir a más, incluso a peor, si no se hace un cambio cada uno con respecto a su salud, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre, nuestra experiencia en la consulta, jope, me encantaría ir a un restaurante donde pueda, ¿no?, comer rico y que me siente bien. A veces es incompatible porque, pues bueno, vosotros trabajáis con determinados productos y, oye, pues el producto es el que es, ¿no? Pero siempre, pues un poco lo que escuchamos mucho en la consulta, me encantaría, jope, pues bien, yo la tripa fenomenal, pero la vida social estoy jodida porque no he salido todo el fin de semana porque tal. Bueno, no, es un poco una idea, ¿no? Pues, oye, pues sabemos que hay determinadas técnicas de cocinado que pueden favorecer la digestión de ciertos alimentos, ¿no? La parte de sabor, pero intentando pues que pueda sentar mejor incluso a nivel digestivo. La parte sustituir, ¿no? Ofrecer pues quizás otras alternativas, pero cuidado con también la parte sin gluten, porque hay muchos alimentos que son sin gluten y le quitamos el gluten y le ponen una cantidad de porquería por detrás que a veces no vale la pena, pues para eso no lo tomes, ¿no? Es decir, que también pues abrir un poco la mente en alternativas, ¿no?, de estos productos, pero también manteniendo la calidad del alimento, ¿no? Y bueno, nosotros... Vale, fenomenal. Y también un poco la idea de que los alimentos, como nosotros los trabajamos un poco en la consulta, son para nosotros nuestro tratamiento principal, y los tratamos como si fuese un medicamento, ¿no? Como si fuese un tratamiento literal, ¿no? Pues sabemos que pues hay ciertos alimentos que nos van a ayudar a la digestión, que nos van a ayudar al equilibrio en esa microbiota intestinal, la parte de los alimentos fermentados, alimentos ricos en fibra prebiótica, que va a favorecer también el crecimiento positivo de ciertas bacterias. Y bueno, así como para intentar cerrar el melón un poco también, recordar un poco que, pues eso, que la salud no hay ni blancos ni negros, que hay grises, cada persona y cada intestino es un mundo y por tanto hay que tratarlo como tal, ¿no? Es decir, hay que individualizar lo que me viene bien a mí, no tiene por qué, trabajando con esa base que hemos visto antes, pero una vez con esa base trabajada, pues lo que me viene bien a mí no tiene por qué venirle bien al otro, ¿no? Que esto va a depender, ¿no?, lo que hemos estado hablando antes, del estado inflamatorio de esa persona, que normalicemos que cada vez, lamentablemente, va a haber más alergias y más intolerancias, que los clientes van a pedir cada vez más opciones adaptadas, de decir, oye, pues siempre se agradece que haya opciones saludables y que, bueno, pues que nosotros cada vez vamos entendiendo que la alimentación forma parte, ¿no?, de una herramienta clave en lo que es el tratamiento clínico de la salud, y que ahí yo creo que podemos hacer un trabajo en equipo desde la gastronomía y desde la experiencia clínica, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, pues oye, que experiencia gastronómica como experiencia de salud, ¿no?, que se pueden fusionar y que también pues, en el día de hoy pues, nos gustaría que pudieseis entender
el porqué, de dónde vienen todos estos problemas de alergias y tolerancias, y que también veáis hacia dónde van, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Carmen y yo, que para eso somos las presentadoras, pues nos vamos a ahorrar la primera consulta, ¿sabes? O sea, para un privilegio tendríamos que tener, digo yo, ¿no? Que llevamos aquí 2 días sin parar. Entonces, la pregunta, no me voy a... Es para una amiga, ¿eh? Vale, no vale. es para mí, es para una amiga. Perfecto. Es decir, tú toda tu vida has consumido determinados alimentos y de repente llegas a una edad, no hablamos de menopausia porque no es... Pero de repente llegas a una edad, ¿no? Que sabéis que las mujeres con la menopausia pues las cambia absolutamente todo, y más de la mitad de los alimentos que tú has consumido durante toda tu vida te hacen daño. ¿Por qué ocurren esas cosas? Bueno, por lo que estábamos viendo antes, no sé si os acordáis un poco de ese esquema de microbiota, sistema inmune, sistema nervioso, sistema endocrino. Claro, todo lo que pasa en el sistema endocrino no se aísla, el cuerpo no funciona como por separado, ¿no? Es decir, que el cuerpo funciona como un todo. Es decir, lo que pasa en ese sistema endocrino, que es el sistema hormonal, las hormonas, va a afectar a tu sistema inmune, va a afectar a tu sistema nervioso, la parte emocional, y va a afectar a tu microbiota intestinal, a tus problemas digestivos. Por eso, claro, cuando hay cambios hormonales, pues hay que trabajar con esos cambios hormonales, pero también cuidando y manejando el resto. Entonces, vamos, totalmente coherente que, por ejemplo, hablamos de menopausia, pero si hablamos o en embarazo, cualquier cambio hormonal de una mujer, se puede haber alterado el resto de sistemas, y en concreto la parte digestiva muchísimo más. ¿Y cuán importante es la parte emocional? Porque hemos hablado del estrés, pero no todo es estrés, ¿no? Tus emociones, ¿cuánto te pueden afectar a la hora de comer un alimento y que ese alimento no te siente bien, te produzca hinchazón o lo que viene después, ¿no? ¿Cuánto importante es? Muchísimo. O sea, a ver, yo he tenido casos en la consulta donde dicen, bueno, mira, el trabajo tiene que ser con psicólogo, porque si no, es decir, va a haber una parte nuestra que muy bien, oye, cuando está todo estable, cuando está, oye, tienes tu trabajo, tu parte social, tu parte emocional, todo bien, te sienta todo bien, pero de repente hay algo que te ha pasado y ya tienes dolor de tripa, ya tienes gases, ya tienes hinchazón. Es decir, oye, pues a lo mejor es que hay que hacer ese trabajo complementario, tiene que ser bidireccional, ¿no? Entonces, súper, súper importante. ¿Tienes psicólogo en la clínica? Tenemos, vamos a decir, asesoría externa, no está dentro de la clínica, pero nos lo vamos a plantear, ¿verdad, jefe? No, está muy bien intentar, nosotros lo explicamos de una forma un poco más sencilla, lo bajamos un poco a la tierra. El cerebro no diferencia un león de una mala hipoteca, de un mal novio, de un mal día en la sala, de un mal cliente, no lo diferencia, es estrés. Solo por estar en esa situación de estrés hay una cascada metabólica que sucede y pasan todos este tipo de cosas. Lo que dices de por qué si me ha sentado siempre bien, ahora me sienta mal, habría que estudiar un poco cómo llegas a ese... Pero de continuo, quiero decir, sí, y ya claro. no solo hablo de habría que estudiar como 10 años atrás cómo llegas a ese punto. Claro. Que esa es la parte complicada de intentar explicar cómo alguien puede decir, oye, es que ahora estoy así. Y la forma que tenemos de abordarlo es con la restricción alimentaria, con según qué nutrientes hay que quitarlos, porque si yo no te vuelvo a poner en orden, es muy difícil que tú salgas de ahí. Claro. Esta dieta también antiinflamatoria, me consta que algunos chefs lo harán, pero estaría fenomenal que en la comida del personal se llevara a cabo. Porque al final pasamos mucho tiempo comiendo y cenando, más tiempo que en nuestra casa, aunque luego tengamos nuestro tiempo y nuestros días libres, que ahí la podemos adaptar un poco, pero estamos hablando de 5 días frente a 2, que muchas veces comemos muy mal. Por supuesto, cuando vas a un restaurante vas a disfrutar y vas a esa experiencia de disfrutar, pero el día a día para cada persona y para cada uno sería imprescindible. Es que Carmen ha abierto un melón enorme, que es el de la comida de equipo, porque claro, como estamos aquí abriendo cajones, pues igual nos da una más, yo tengo una pregunta que esta sí me apetece, porque igual no he indagado muy bien, pero ¿existe la intolerancia al ajo? Sí, claro. Vale, pero es que me quiero cargar a todo el mundo que viene al restaurante y dice, no puedo comer ajo ni cebolla. Claro, porque... Y yo lo único que quiero decir, pero sí se puede coger un taxi. Porque me apetece mucho. Claro, o sea, sí, el ajo de cebolla tiene unos componentes que son los fructanos, que vienen,
de unos componentes que son los FODMAP, que cuando son como el pienso de algunas bacterias. Si hay algún grupo de bacterias fermentadoras, es decir, que producen mucho gas, que están muy elevadas, el ajo y la cebolla se lo van a comer mucho, van a digerirlo mucho, fermentarlo mucho y producir mucho gas. Y por tanto esa persona va a tener gas, distensión abdominal, hinchazón, dolor. Pero hablamos de fondos de carne donde hay 2 o 3 cabezas por ahí dándose tumbos, que hace una reducción de caldo. Es que sinceramente ¿qué puede? O sea, yo entiendo que habrá cosas que comer, pero en muchos restaurantes, o sea, yo creo que hay mucho cliente que ha cogido las palabras intolerancia para crear menús personalizados. Es decir, como no me gusta, estoy seguro. tolerancia. Esto por supuesto pasa. Sí. Es decir, ella se siente un poco mal, o él se siente un poco mal, y no puedo comerlo, lo restrinjo del todo porque sé que me va bien. Entonces, como lo quito ese nutriente, yo estoy perfecto. Y entonces esa flexibilidad metabólica de la que intentamos, no es que ni la practica, solo la quita. Es un poco, o sea, depende mucho del sitio. Es decir, si nos preguntas a nosotros, te digo, por supuesto, la intolerancia existe. Depende mucho en el momento en el que esté esa paciente o ese paciente o ese cliente, te va a decir, oye, mira, que no lo voy a tomar, porque a lo mejor en ese momento sí, pero él tendría que hacer un trabajo para ser capaz de que ese ajo, no es el ajo en sí, es cómo está esa paciente. Pero creo que Carmen habla más de los asquitos, ¿eh? De la gente que tiene asquito a determinadas cosas y lo disfraza con una intolerancia. Hay un poco de todo. Y aquí quiero hacer un pequeño, comentar una cosa, que el objetivo, pues va a haber, de esos alimentos inflamatorios, pues siempre pues va a tener que haber un punto de equilibrio entre lo social y tu parte digestiva, pero luego hay determinados alimentos, como estabas mencionando la parte del ajo y la cebolla, que sientan mal si hay un problema digestivo, y por tanto el objetivo con respecto a ese paciente tiene que ser que lo pueda tomar. ¿Por qué? Porque en el proceso lo que hemos intentado hacer es devolver ese equilibrio a nivel de microbiota intestinal para que esos frutanos del ajo y la cebolla se puedan tolerar mejor. Es decir, que puede ser que le pilles en ese momento de proceso o que simplemente... Y por supuesto, que a nosotros también nos pasa, igual que vosotros llamáis el cliente pesado, nosotros hay una serie de pacientes que llamamos mataterapeutas. Da igual lo que hagas, da igual cómo lo plantees, da igual lo que coma, va a estar siempre mal. Va a estar mal. Siempre va a estar mal. Eso existe. Eso también, eso existe. Claro. No sé si alguien tiene una pregunta.